Muchachos, muy especialmente los saludo. Nos encontramos nuevamente por esta metodología de los recursos didácticos. Espero sea de su agrado. Quédense ahí. Su corazón se agita. La verdad, estas diapositivas, son 41 páginas, fue muy difícil tratar de resumir todo esto, sintetizar lo que sea muy asequible. Es en uno de los capítulos que más me voy a concentrar, porque es algo que está más inmerso en nuestra realidad. Yo no les puedo hablar, ejemplo, del salvajismo, cuando en nuestro medio no existe ese salvajismo, bueno, a excepción de uno que otro estudiante que se le come el refrigerio al otro de forma violenta, agresiva, pero a partir de eso no tenemos el contacto, entonces por eso le metí mucho más el corazón a este capítulo. Les cuento que sí, particularmente en mi caso, sí ya un par de veces he leído ese capítulo porque siempre se olvidan cosas. La noche también le eché una leída de rápidamente a su contenido. Tenemos la fecha de hoy, 23 de julio del 2020, y tenemos como propósito identificar las causas de la variación en estado doméstico según el origen de las especies. Identificar las causas de la variación en estado doméstico según el origen de las especies. Bueno, pues como tal, yo les voy a ir mostrando algunas diapositivas. Tienen bastante contenido porque lo que les digo, siempre tratar de resumir 41 páginas es un poco complejo. Así que traten de tomar síntesis, o sea, lo que ustedes van entendiendo de cada una de estas cosas para que no transcriban al pie de la letra lo que aquí está. Sin embargo, yo les comparto estas diapositivas al terminar la reunión. Tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el impacto de la domesticación de especies animales? ¿Y por qué se incluye dentro de las adaptaciones de las especies? ¿Cuál es el impacto de la domesticación de especies animales y por qué se incluye dentro de las adaptaciones de las especies? Muy bien, la síntesis como tal del primer capítulo habla de los animales que se han domesticado, animales que en su tiempo antiguo eran animales salvajes. Rápidamente les leo lo que les resumí de cada uno de estas líneas y párrafos del primer capítulo. Las causas de la variabilidad, ¿sí? Las especies al encontrarse en estado doméstico han generado una mayor variabilidad, dadas sus condiciones de vida uniforme, no adaptadas a un medio salvaje. La influencia de proporcionarles un exceso de alimento, como así la reproducción en cautividad ilimitada, los incentivos viciados, el azote de cambios climáticos no asimilados por la especie, hace que la especie primitiva vaya variando a lo largo de las generaciones. Quiere decir que el animal que hoy nos acompaña hace muchísimos años era un animal salvaje, pero el exceso de alimento, eh, brindarle su reproducción ahí, porque muchas veces estamos siendo cómplices al que los animales se crucen y les damos todo. Les proporcionamos como tal los instintos viciados, pues como tal los animales van perdiendo sus propios instintos. Cuando hay cambios climáticos, los animales pues refugiados y guardados pues nunca van a tener ese choque como sí lo tienen el resto de los animales, con el ambiente, con el ecosistema, con los factores climáticos, hace que la especie primitiva sea muy lejana a la especie actual y muchos de esos rasgos que tenían estas especies desde el inicio han cambiado y se han dañado, por decirlo así. Hay dos tipos de condiciones de vida. La primera es la artificial y la natural, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de la natural, decimos que es la naturaleza del organismo del cual hacemos énfasis en su descendencia. Digamos que cuando hablamos de la naturaleza es como el ciclo natural del animal. De una forma normal, digamos que una de las síntesis más importantes de este capítulo es que las especies como tal aún permanecen también por haber sido domesticados. Muy posiblemente de ellos continuar
o se habían extinguido o habrían tenido que volverse mucho más salvajes para poder encontrar un equilibrio en medio de un ecosistema exigente, ¿sí? Entonces, digamos que como tal siempre voy a mencionar cuál era la postura de Darwin. Entonces, Darwin siempre habla de la naturaleza de la condición de vida y la condición doméstica. Es una importancia secundaria en comparación con la naturaleza del organismo. Él lo exclamó en uno de sus párrafos del texto. Se me olvidó ahí colocar como la dirección exacta donde está este escrito. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros entendemos acá? Que ha existido una variabilidad debido a que estos animales han entrado en cruces con distintas especies, aunque sean de la misma raza. Perros, pero de distinta raza, entonces eso va generando una variabilidad. Pero en medio de esa variabilidad se van alejando aún más de su ancestro común, un perro salvaje, que en sí, su ancestro común, que aún es muy conocido por nosotros y es uno de los animales más exóticos, es el lobo, que de ahí provienen casi todos, ¿sí? Entonces, dentro de las posturas naturalistas, nuevamente decimos que las variedades domésticas, cuando pasan de nuevo al estado salvaje, vuelven invariablemente a los caracteres de su tronco primitivo, dice Darwin. Podemos con seguridad decir que muchas variaciones domésticas más marcadas no podrán quizás vivir en un estado salvaje. O sea, si nosotros tomamos nuestro animal en este momento como lo tenemos de consentido, y lo intentamos extraer al mundo salvaje, pues termina que, dígame qué hacen los perros hoy en día callejeros. Deambulan por las calles, buscan en las basuras, husmean y tratan de llevar una vida, por eso coloquialmente le llaman vida de perros. Una vida muy, muy, muy triste para estos pobres animales que terminan abandonados en una calle y si encuentran un taller y si les dan comida, ahí se les quedan, pero como tal el instinto depredador de los animales de venga, yo necesito otra vez regresar a mi ambiente natural, es muy difícil ya del regreso, ¿sí? A pesar de que ellos en su condición genética lo tienen, es imposible que ellos puedan regresar a ser esos animales salvajes que en algún momento existieron. Eh, Todo esto lo estudió Darwin y pues siempre habla de que el principio de esta adaptación es el hombre, el poder que ha tenido el hombre a lo largo de las generaciones. Cuando el hombre vio que estos animales le servían para producir, para controlar, para su cuidado, para alertar, porque según una parte de este capítulo número 1, menciona que los indígenas como tal, no sé, no, creo que es en otra versión, en otro escrito, los indígenas lo usaban para poder ser alertados de cuando iban a coger sus objetos o cuando entraban en disputa por los terrenos. Los perros eran como guardianes, y entonces avisaban y les daban su premio. Los animales al ver eso pues empezaron mucho más a doblegarse al poder de los humanos. En el caso de la agricultura, nosotros vemos hoy en día la ganadería, que es algo que está desde los tiempos prehistóricos del humano, y es que este tipo de animales, pues como tal, nos brinda a nosotros una proteína y un nutriente esencial, pero como tal también ellos tienen su comida. ¿Por qué? Porque el hombre saca el provecho del animal, pero tiene que engordarlo, tiene que brindarle sus condiciones, tiene que mantenerlo en una salud. Y aunque estamos hablando de una catástrofe, digamos, mi madre, una monstruosidad, porque si lo miramos desde una óptica crítica, están matando seres vivos para poder alimentar a la especie predominante que somos nosotros, ¿sí? Pero pues como tal ahí hay una relación indirecta como una especie de mutualismo, ¿sí? Como nos ayudamos entre nosotros. Y pues también en medio de el humano tratar de dominar estas especies ha entrado en el cultivo de estas especies, quiere decir, tratando de modificar algunas razas por medio del cruce entre distintas especies para generar animales distintos. Y eso no solamente lo ha hecho con animales, sino también con las plantas. Digamos que hay una ley dentro de este capítulo que dice la ley de la variación correlativa y asegura lo siguiente. No se puede dudar que la selección continua de ligeras variaciones producirá razas que difieran entre sí, me confundí ahí, como en caracteres de hoja, flor, fruto, en caso de las plantas. Este principio de selección ha sido practicado poco más de 3/4
3/4 partes del siglo y mejor desarrollado en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Lo que les venía diciendo. Es como nosotros hemos modificado la naturaleza para sacar beneficio. Hemos hecho injertos de distintas plantas para que un nuevo fruto salga. Las plantas no lo pueden hacer de una forma autónoma, o sea, no, venga, nos cruzamos entre las plantas y las semillas se fusionaron y nació un nuevo árbol. No, eso ha sido netamente artificial, ha sido producto de la creación del hombre, buscando su beneficio y saber que si cruzamos estas dos, obtengo los nutrientes mezclados y más beneficioso va a ser para mí. Nosotros estamos hablando de una evolución de cientos de miles de años. Biológicamente los humanos han tenido un recorrido tremendo y han tenido que adaptarse a circunstancias, problemas y han visto en los animales la necesidad de atraparlos. Imagínense que las gallinas en un punto de la historia eran animales salvajes y eran temidos por el hombre. No, o sea, no se podían, bueno, hasta el día de hoy son difíciles de tomar, pero si usted se da cuenta, usted le pone el alimento, el maíz, lo bota, y las gallinitas ahí se van y van comiendo. Y yo no sé si dentro de su psicología o dentro de su pensamiento, porque yo no sé si lo desarrollan, aunque sí, todos los animales tienen un uso de razón o no sé qué, o una inteligencia sea mínima o máxima, yo me imagino que saben que ahí tienen su alimento. Entonces, los tienen ahí y los animales permanecen ahí, ¿sí? Muchas veces usted abre la ventana de su cuarto, de su habitación o de su casa y el gato se sale, va por ahí, deambula, busca por ahí su reproducción cercana, sin más esfuerzos, y sabe que ronronea y entra nuevamente a la casita, que tiene su protección, no se expone a climas y el alimento lo tiene fijo, ¿sí? El humano siempre, desde la historia, desde los principios de la historia, ha estado metido en cambiar y modificar siempre la naturaleza, no solamente de los animales y las plantas, sino en general de todos los ecosistemas, encontrando en todo siempre un beneficio para sí mismo. Pero en medio de esos cambios, muchas cosas han sido buenas, pero muchas han sido malas. En el caso, de ejemplo, de la domesticación, ha sido malo y bueno. Bueno porque las especies han permanecido, malo porque esas especies no evolucionaron más. Quedaron ahí, arraigadas y limitadas, sin derechos, por decirlo así, de continuar su proceso evolutivo. A excepción de los cruces y los demás, pero ya como tal la condición del perro ya que va a quedar así. Y eso ha sido causado también por el hombre. Bueno, viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Ay, bueno, yo no pensé, bueno, no sé si fui muy aburridor ahí tratando de hacerles esa especie de resumen. Discúlpenme ustedes, pero es que era mucha información, sintetizarla en 4 o 5 diapositivas fue bastante complejo. Pero bueno, lo que logramos fue, bueno, lo logramos en este momento. Tenemos en este momento 41 personas conectadas, wow, interesante. Entonces, en este momento vamos a hacer nuestra actividad de evaluación. ¿Cómo va a ser? Ay, bueno, la actividad de evaluación pues tiene que ver con el cuidado de nuestra mascota. En este momento vamos a mostrar en cámara, uno por uno, de los que están aquí presentes. Profe, disculpe, es que se me salió, o sea, me sacó de la eso y no estaba poniendo atención. ¿No estabas poniendo atención? Ok, entonces, bueno, la otra actividad era la siguiente. Tenemos dos opciones. Ya tenemos en este momento a nuestro protagonista de la siguiente actividad. Hay dos opciones. Y pues con esto quiero a ustedes motivarlos a que también escriban y a que se dejen llevar por su imaginación. A raíz de todo lo que yo les comenté del inicio de la conexión entre estos dos individuos, el humano y un perro o un gato o los animales que domesticamos, vamos a tener dos opciones. Cada uno escoge la que considere. Entonces es una historieta, que para eso les pedí otra hoja y un lápiz, en los que ustedes en medio de 1, 2, 3 o 4 escenas nos puedan resumir,
más o menos cómo usted se imagina que fue ese primer encuentro entre estos dos individuos. Entonces usted puede hacer dibujitos, puede hacer, o se puede hacer por medio de un cuento. Puede hacer usted un cómic o historieta o puede hacer una especie de cuento o fábula. Muchachos, hemos llegado al fin de este video. Quiero que sepan que tomé este video, lo saqué de la clase, de la videoconferencia que tuve con 904. Era la clase que también iba a tener con ustedes. Por motivos de lo que sucedió, pues no pudimos tener el encuentro. La clase duró más de una hora, como hora y 20 minutos, porque se hicieron dos actividades, de las cuales ustedes también las van a realizar. Entonces, la primera actividad fue un origami que hicimos. Yo les voy a compartir el link para que lo realicen. Y pues como tal, las evidencias fotográficas me las van a compartir al número de WhatsApp. No tendrán que enviar por Edmodo ni por Genosoft, sino netamente por WhatsApp, que me queda más fácil rápidamente verificar. La segunda actividad es que con base en el encuentro y en la clase y como en la lectura del texto que yo les había pedido del primer capítulo del libro El origen de las especies, que tiene que ver con las especies en estado doméstico, cómo es que ocurre esta variación, pues vamos a elaborar un cuento, una fábula, puede ser también una historieta o un cómic, pues cómo posiblemente fue ese primer encuentro entre los humanos y ese tipo de animales que se convertirían años después en nuestros compañeros de hogar. Esas son las dos actividades. Entonces, básicamente usted toma fotografía de el perro hecho en origami, que yo les voy a compartir el video, y también la historieta, puede ser el cómic, el cuento, la fábula o el mito, lo que usted guste y desee elaborar escrito por su puño y letra. Tómele una fotografía y me la envía. Y esa será su nota de esta semana. Bueno, de la semana anterior. Y ya esta semana pues tendremos que ponernos al día porque ya está también el otro video que está para el primer encuentro con los novenos, que vamos al día en las dinámicas. Entonces, muchachos, espero pues aprendamos algo de todo esto y bueno, viva Jesús en nuestros corazones por siempre.